Nuestra empresa se llama Made Toys, que viene de madera y toys en juguetes. Quisimos ponerle madetes, pero ya estaba tomado. Entonces, esencialmente es hacemos artesanías en madera. Ya estaba cansado de trabajar con muebles grandes, con mucho material, demasiado material. Porque imagínense, para hacer una puerta se necesitan más de 50 pies de madera. Entonces el costo es caro, el trabajo es pesado. Entonces yo ya no estoy en esa condición. Entonces por eso tengo unos años de estar pensando en eso, pero no se había podido realizar. Iniciamos haciendo juguetes, carritos, barquitos, aviones, muñequitas para niñas en madera. Pero al ver nuestros clientes que nuestros productos les gustaban y nosotros nunca les decíamos que no se puede, ellos empezaron a pedirnos otras cosas, accesorios para escritorio, rótulos, placas de reconocimiento y un sinfín de cosas más. Una de las principales cosas que queremos es llegar a exportar, comercializar los productos fuera del país y que nos reconozcan un poco afuera también, ¿verdad? Pero hace unos 2 años empezamos con mi hijo, que es el que lleva la cuestión de esto. Yo trabajo en el taller, ellos se encargan de comercializar, buscar clientes y todo eso. Pero yo específicamente es en el taller. Él viene y me dice, quiero esto, entonces yo preparo el material, lo hacemos entre todos en conjunto. No tenemos una tienda aquí en la ciudad, más que todo la gente viene aquí al taller a ver los productos o nos avisan por teléfono de antemano qué les interesa, ya nosotros preparamos muestras o les mandamos diseños por correo, les mandamos diseños y ya nos dicen ellos si les gusta o quieren hacer cambios. Sí, desde el momento en que vienen personas y nos dicen háganos esto porque no podemos, porque no hay aquí, no se encuentran las piezas, si nosotros no tenemos, nos ponemos a inventar. La idea inició con mi suegro, que tiene más de 40 años de trabajar la ebanistería, y él estaba cansado de hacer cosas grandes. Ya yo no quería trabajar en cuestión de pesado, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer carritos, voy a hacer aritos, voy a hacer lo que sea, cosas chiquitas, que yo la pueda maniobrar con mis manos. Y entonces estamos en lo mismo. Entonces yo voy aprendiendo y los muchachos van aprendiendo y ahí vamos desarrollando. Se aprende día a día muchas cosas, porque algunas cosas las sabemos y otras las inventamos, buscamos, hacemos referencias en internet, bueno, y se aprende mucho y es bonita la experiencia. Vemos que nuestro trabajo gusta a la gente, quedan muchas veces asombrados de lo que podemos hacer con lo poco que tenemos. No somos una gran industria, pero tenemos cierta cuestión que innovamos y que también personalizamos. Vale la pena porque otra cosa que se comparte mucho en familia y bueno, de ahí miramos cómo salir adelante, ¿verdad? Y crecer. Tenemos un gran recurso que es el internet. Ahí cuando a veces necesito una idea voy y busco tal vez un diseño que no es necesariamente para nuestro medio, pero lo adaptamos. El país lo que necesita es que trabajemos, ¿verdad? Que salgamos adelante tratando de realizar un trabajo honesto. Mi mensaje es para la juventud, ¿verdad? Que hay tanta juventud que no quiere hacer nada, no piensa en hacer nada, solo piensa en cosas banales. Entonces mi mensaje es para la juventud.